Una prostatitis se define como un problema inflamatorio en la próstata, puede ser inflamación o infección, que es diferente de infección prostática. La infección prostática es producido por un germen que infecta la próstata, puede ser viral, micótica o bacteriano. ¿Qué pasó? Antes de comenzar, hablamos un poco de la próstata. Ya supongo que en hiperplasia y cáncer de próstata le han comentado la próstata. En general, la próstata es un órgano que se encuentra por debajo de la vejiga, por delante del pubis, se encuentra por encima del diafragma pélvico, por delante del recto. Es un órgano que más o menos mide, es de 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto y 2.5 de profundidad. Tiene un peso de 20 a 25 gramos a partir de los 30 años de edad. En la pubertad o antes de la pubertad pesa 2 gramos. Desde la pubertad hasta los 30 años sube por año, va aumentando de 1.6 gramos por año. Bueno, tiene una forma de un cono truncado, otro dice una nuez. Esa es la próstata. Se clasifica la próstata en dos formas. Un ratito, vamos a presentar esta mejor diapositiva. ¿Dónde está? A ver. Bueno, la próstata se puede clasificar según los Weinstein en una próstata en lóbulos. Dos laterales, derecha e izquierda, una anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo medio. Pero esta clasificación es una clasificación más anatómica. Lo que nos importa ahora es la clasificación de McNeil, que en la década de los 70 él clasificó también en 5 zonas. La zona periférica, la zona periuretral, la zona de transición, que está en esta parte de acá, la donde la C, la zona central y la zona anterior o fibrosa anterior. Importancia de estas zonas es que la zona periférica corresponde al 75% de todo el tejido prostático. Importante, ¿por qué? Porque ahí se asienta más el cáncer de próstata y también la prostatitis. En la zona central corresponde de la zona un 25%, pero en cáncer de próstata corresponde al menos del 1 a 5%. Es una zona un poquito más resistente a la infección. La zona periuretral y la zona de transición corresponde más o menos entre el 5 al 6%, y ahí es donde se asienta la hiperplasia prostática benigna. Esa es la importancia de las zonas de McNeil. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho con la fisiopatología de las enfermedades. Ok, histológicamente ya es diferente. Histológicamente, este es el primer cuadro de arriba superior izquierdo, es un gráfico de Hans, donde hablan de las glándulas acinotubulares. Esta glándula acinotubulares es muy parecida a las glándulas mamarias, que tiene un conducto, ¿dónde está? Tiene un conducto y termina como peces de unos globos o alveolos. El tejido, el epitelio, va desde el epitelio cuboide, cilíndrico y pseudoestrificado, dependiendo de la zona donde estás tomando la muestra. Otra cosa importante es que está compuesto por un parénquima, que son los acines, y un estroma. El estroma es la parte de tejido conectivo con la parte muscular. En la parte superior, esa parte azul, es por la pinción de Mallory-Sassan, está pintando la zona del colágeno. También están los músculos lisos, que está rodeando casi todo el tejido y el estroma prostático. Como le comentaba, la próstata tiene una cápsula propia, que es la cápsula que estaba formada por tejido conectivo denso. Cuando crece la próstata, como la hiperplasia prostática benigna, tanto esta cápsula propia, la zona periférica y la zona central se convierte en la cápsula quirúrgica. Una cosa es la cápsula quirúrgica y una cosa es la cápsula propia de la próstata. La importancia de esto es que se divide las glándulas mucosas y submucosas principales. Otra cosa importante acá, en el corte histológico, en esta zona se va a encontrar dentro de los acines unos tejidos medio eosinofílicos, que son los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Importante porque estas concreciones pueden producir una prostatitis tipo eosinofílica no específica, que vamos a hablar más adelante. Como le comentaba, Han o por histología se puede dividir las glándulas prostáticas en mucosa y submucosa, y las de la zona periférica o glándulas principales. Importancia porque todas las glándulas normalmente llegan como un tronco, llegan y salen desde los senos prostáticos. Los senos prostáticos se encuentran al costado del verum montanum, y el verum montanum se encuentra en la cara posterior de la uretra prostática, en el tercio medio más o menos. Quiere decir que el tercio superior de la uretra prostática
es una zona silente, entre comillas, no llega conductivos ni conductos de estas glándulas mucosas. Entonces, en resumen, este es el cuadro resumen más importante, que la zona periuretral más frecuente, la zona periuretral y la zona de transición más frecuente la hiperplasia prostática benigna. La zona central es una zona bastante resistente, la probabilidad de cáncer de próstata en esta zona es menos del 5%, y la zona periférica es la zona que, entre comillas, es más frecuente el cáncer de próstata en un 70-75%, y también más frecuente las infecciones que se dan la prostatitis. Ok, entonces hablemos de prostatitis. Es una enfermedad frecuente en urología. En urología, cuando van los hombres, el 60-50% de la consulta urológica es patología prostática. ¿Y qué incluye patología prostática? La hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata y la prostatitis. Entonces, si dice que es una patología más frecuente de la patología prostática, menos de 50 años de edad, es la tercera causa más frecuente en los pacientes mayores de 50 años de edad. La prevalencia, acá como dice la información general, fluctúa del 2 al 12%, y es más o menos la prevalencia es antes de los 50 años 11%, y después de los 50 años es el 8.5%. ¿Por qué se da la prostatitis? Hay varias teorías. Una de las teorías es la difusión vésico-uretral. Esto se debe ya sea por medios fisiológicos, por medios anatómicos, por estrecheces, estenosis o válvulas, lo que va a producir una mala salida de la orina. La mala salida de la orina va a producir que haya un reflujo. Esta salida entra hacia los conductos intraprostáticos. Este conducto intraprostático puede producir una alteración química, una inflamación química, como la neumonía química, a veces por aspiración puede producir un problema inflamatorio por el reflujo. Esto va a producir trastornos autoinmunitarios en algunos pacientes, y esa es una de las teorías como por qué produce prostatitis. Otra teoría también dice que son trastornos neuromusculares relacionado con un síndrome, se llama síndrome de distrofia simpática refleja. ¿Eso qué significa? Que a veces el nervio queda activado, y como mente lo que queda activado son los simpáticos, también puede haber una alteración a nivel muscular. En este caso, pacientes tienen un músculo liso o estriado. Está relacionado con, por ejemplo, pacientes con prostatitis tipo 3, con colon irritable, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, etc. Otra teoría es la teoría bacteriana. Ahora, en la teoría bacteriana, Nickel clasifica los gérmenes que ha encontrado a nivel de la secreción prostática en cuatro grandes grupos. Los gérmenes que sí pueden producir prostatitis, como los gran negativos tipo de Escherichia coli, Klebsiella pseudomonas, etc. Los gérmenes que probablemente pueden producir prostatitis, ahí incluido los gran positivos tipo enterococos, estafilococos aureus. Gérmenes posiblemente que pueden ser prostatitis, ahí está la clamidia, microplasma, uroplasma, estafilococcus aureus negativa, etcétera, y lo que no produce prostatitis. O sea, si tú haces un cultivo de secreción y encuentras lactobacilo, no es la causa de prostatitis. Si encuentras una dicteroides o coroniobacterium, tampoco puede producir prostatitis. Más adelante vamos a hablar sobre este punto también. Ok, entonces ya tenemos que la definición que de prostatitis se define como un problema inflamatorio infeccioso o infeccioso de la próstata. Entonces, ¿cómo clasificamos la prostatitis? Han tratado de clasificar, por ejemplo, ya en 1995, en tipo 1, tipo 2, el tipo 3A, tipo 3B y el tipo 4. Entonces, esta clasificación del 2001 cambió, lo pusieron otro nombre, se llamaba prostatitis aguda bacteriana al tipo 1, que representa el 2 a 5%, prostatitis crónica bacteriana, que es el tipo 2, que representa también un 2 a 5%, y ven, si tú lo sumas, fluctúa entre 2 al 10% la tipo bacteriana. O sea, la causa más frecuente, o la causa menos frecuente de la prostatitis que se presenta es bacteriana. Solo llega hasta el 10%. Las no bacterianas llegan más del 90%, y ahí se considera como el dolor pélvico crónico o prostatitis crónica bacteriana, el tipo inflamatorio y no inflamatorio. El tipo inflamatorio se define cuando tú tomas una muestra por a través de la secreción prostática y encuentras leucocitos aumentados o macrófagos, y es inflamatoria. Si lo encuentras normal, es no inflamatoria. Y la última es el tipo 4, es el que por X motivo le haces un estudio de la próstata, ya sea por biopsia, secreción prostática, XXX, y encuentras, entre comillas, encuentras como signos de inflamación o infección, pero el paciente nunca se ha quejado de una molestia durante el transcurso de su vida. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de prostatitis? Comenzamos con la anamnesis o con la historia clínica.
El paciente puede venir con síntomas de tracto urinario bajo, disuria, poliacuria, dolor en la eyaculación, tenesmo, urgencia, etcétera. Fiebre también puede venir en unos casos, cuando es aguda bacteriana. Entonces, la clínica es muy importante preguntar al paciente, pero no olviden esto, no hay un signo patognomónico que me diga que, por ejemplo, tengo disuria, este es prostatitis, o que diga, tengo tenesmo, este es cáncer de próstata, o que tengo nicturia, este es hiperplasia prostática. Me diga, ningún síntoma de tracto urinario bajo es patognomónico a ninguna patología. Lo que usted tiene que definir es que esto puede ser patología prostática, patología uretral o patología de la vejiga. El tacto rectal, al examen clínico, el tacto rectal es el de cajón, porque vas a diferenciar si el paciente tiene un cáncer de próstata, una hiperplasia prostática benigna, y bueno, también te puede ayudar un poco para ver si puede ser una patología benigna como una prostatitis. En realidad, el tacto rectal solo te sirve para diferenciar cáncer de patología benigna. No olviden que el tacto rectal en la prostatitis se puede hacer, sí, se puede hacer. Lo que está contraindicado en pacientes con prostatitis tipo 1 y a veces tipo 2 es el masaje prostático, que ahorita vamos a comentar más adelante. Entre los análisis que se pide el examen de laboratorio, ya más específico, pedimos el examen de orina o el examen del urocultivo. El examen de orina puede salir normal o puede haber leucocituria o piuria. Y el urocultivo puede haber, lo más frecuente, que sea negativo a que sea positivo. Lo que sí se hace es la prueba de estar en mares. Es una prueba un poquito compleja. Se toma la prueba de 4 vasos, que esto lo vamos a comentar cuando hablemos de prostatitis coronaria bacteriana. Por ejemplo, esta prueba sí vale. El problema es que es muy engorrosa y tiene más falsos negativos que falsos positivos. Otro examen que se le puede pedir al paciente es el examen del antígeno prostático específico. Se le puede pedir más para descartar cáncer de próstata a que prostatitis que queremos buscar. ¿Puede estar aumentado? Sí. ¿Puede estar aumentado el PSA? Puede estar en la zona gris o más allá de la zona gris también puede estar aumentado el PSA. Otra ecografía, por ejemplo, para descartar otra patología es una ecografía riñón, vejiga y próstata. Para descartar, por ejemplo, una tumoración vesical, etcétera. La TAC solo se pide, o la ecografía prostática solo se pide cuando piensas realmente que tu prostatitis se ha complicado con acceso prostático. Realmente no se pide tomografía cuando uno tiene una prostatitis. El PAF, punción por aspiración, cuando uno piensa al tacto rectal, por ejemplo, en la hepatitis granulomatosa o la prostatitis eosinofílica no específica, a veces la próstata se puede palpar indurada pensando en un cáncer de próstata. Entonces, ahí se pediría recién la biopsia prostática. Normalmente no se pide para la prostatitis biopsia, está contraindicado. No es pedir biopsia de la próstata. La citoscopía, cuando tienes duda diagnóstica, piensas, no sé, es una prostatitis media rara, de repente tiene no sé, una tumoración vesical, recién la citoscopía, y como igual que los estudios urodinámicos. Ok, ahora vamos a hablar especialmente de prostatitis bacteriana aguda. Es un cuadro inflamatorio infeccioso, o sea, tiene inflamación y la bacteria. O sea, tiene que tener bacteria para poder definir prostatitis bacteriana aguda. Ahora, la patogenia es por por una bacteria, normalmente son gram negativos. La vía de llegada es por vía, por ejemplo, retrógrada, o sea, por vía, no sé, por vía por uretra, asciende hacia la vía, hacia los asinos prostáticos. Mayormente muchos de estos pacientes tienen relaciones, hablan que tienen relaciones por vía anal. También puede ser por vía hematógena, de otro foco respiratorio, pulmonar, dental, por vía linfática, hace una translocación de la bacteria de la vía intestinal hacia los tejidos prostáticos. De todas estas vías, entre comillas, entre comillas, en la situs, la causa más frecuente es por vía retrógrada, o sea, asciende, más que por vía anterógrada, que el riñón vaya hacia la próstata. Ok, como comencé, el germen más frecuente de la prostatitis bacteriana es producido por los gram negativos, especialmente la cabeza de Escherichia coli. También puede producir por Proteus, Klebsiella. Es muy parecido a las infecciones urinarias en general. Cuando tenemos sonda o pacientes hospitalizados, cambia un poquito, igual como las infecciones urinarias. El Escherichia coli, que era 80-90% la causa más frecuente, puede bajar un 50-60%, ya pueden ingresar otros gérmenes tipo gran positivo, enterococos, estafilococos, puede entrar pseudomonas, pueden entrar morganela, serratia, etc. Hay que tener en cuenta otra cosa también, pacientes con HIV pueden entrar hongos como la Cryptococcus, y pacientes diabéticos también puede entrar la candidiasis.
Ok, entonces, ¿cómo viene el paciente? El paciente viene con un cuadro séptico. ¿Qué cuadro séptico? El paciente viene con fiebre, puede venir con taquicardia, puede venir taquignia, puede venir viene con síndrome miccional o síndrome obstructivo bajo, irritativo obstructivo, disuria, poliaquiuria, tenemo, ardor para eyacular, y puede haber dolor. El dolor acá en estos pacientes se va a aparecer. El dolor puede ser suprapúbico, puede ser a nivel perineal anterior, perineal posterior, a nivel del escroto, a nivel del testículo. O sea, es un dolor tipo visceral. O sea, el dolor somático es cuando tienes un dolor que tú puedes localizar. Cuando es visceral, el dolor es difuso, pues, como le digo, por la inervación que tiene. El tacto rectal puede hacerse, sí se puede hacer. ¿Está contraindicado? No está contraindicado, pero lo que sí está contraindicado es el masaje prostático. Cuando hace tacto prostático, en pacientes con prostatitis, lo que vas a sentir es una próstata aún más aumentada de volumen, normalmente. Puede haber aumento de temperatura, dolor a la palpación en estos pacientes, y la consistencia puede ser normal o más blanda. El antígeno, el PSA, el antígeno específico prostático puede estar incrementado en estos pacientes y con tratamiento a veces llega a su normalización al mes o hasta los 3 meses de tratamiento. Muy importante porque muchos pacientes de los 50 años vienen con síntomas de prostatitis aguda y le toman un PSA, entonces a veces tienen PSA 11 o 12. Entonces dice, uy, el paciente tiene cáncer de próstata. No, ese es el examen del PSA. Pero clínicamente el paciente tiene un cuadro infeccioso de la próstata, por ejemplo, una prostatitis bacteriana aguda, dale tratamiento primero, no le hagas biopsia, porque el paciente está contraindicado en fase aguda hacer una biopsia o instrumentación de la próstata. Dale un tratamiento por unos 4 o 6 semanas y luego piensa un control de PSA. Y si el control de PSA no baja, sigue igual, recién ahí está indicado la biopsia. Si doctor va de 11, 12 a comenzar a bajar a 6, 7, espérate un 2 a 3 meses más, pide otro control de PSA y ahí recién vas a revalorar el PSA de ese paciente. Entonces, clínicamente hay afectación general, malestar general, decaimientos, hiporexia, etcétera. Hay fiebre, hay síntomas irritativos misionales y disuria por la urgencia, puede haber disminución de chorro, hay dolor perianal. El dolor es importante en el paciente con prostatitis bacteriana aguda, puede ser perianal, anal, todas esas zonas. Y el examen prostático, el tacto rectal, es próstata un poquito de tamaño, aumentado de tamaño, puede ser dolorosa. Al examen clínico, bueno, puede haber leucocitos. En estos pacientes también puede haber urocultivo positivo. En estos casos, en estos pacientes, no en todos, puede haber urocultivos positivos. Por ejemplo, acá ven en la parte superior una ecografía de la próstata normal, una tomografía de la próstata normal y una resonancia de próstata normal. Eso también puede verse en una prostatitis aguda bacteriana. O sea, la ecografía, tomografía y resonancia no te va a hacer diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda. Lo que uno pide una ecografía es cuando tú le das un tratamiento, unos 3, 4, 5 días, un buen tratamiento, haces un cultivo y sale positivo, entre comillas, le das un tratamiento para ese germen y el paciente no mejora, al contrario, empeora, entonces tú le pides una ecografía, tomografía o resonancia para ver una complicación que es el acceso prostático, que vamos a hablar más adelante. Ok. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender cómo está el cuadro clínico del paciente. Yo digo, esto me parece una prostatitis bacteriana aguda y clínicamente el paciente está estable, lo veo bien, bien hidratado, puede comer, puede tolerar, entonces le damos tratamiento por vía oral o endovenoso unos días o por vía oral a su casa de 4 a 6 semanas. El tratamiento de la prostatitis es 4 a 6 semanas. Cuando hay prostatitis bacteriana aguda, cualquier antibiótico va a llegar a la próstata. La próstata tiene una barrera hematoprostático debido a muchos factores, especialmente el pK de la próstata, que muy pocos antibióticos llegan a la próstata en casos normales, pero cuando está inflamado puede llegar muchos antibióticos. El tratamiento ideal son las quinolonas. Ahí puede entrar la cipro, la levo, la ofloxacino, que llega bien al tejido prostático. No olviden de 4 a 6 semanas. También se puede dar, si ya el paciente está, por ejemplo, deshidratado, no puede tolerar vía oral o está confuso, puede hospitalizarle y darle vía endovenosa o intramuscular. Puede dar cefalosporina de segunda o tercera generación o aminoglucósidos también se puede dar. El tratamiento endovenoso siempre se da cuando tengas un paciente que tenga fiebre con mal estado general y mantienes hasta 3, 4, hasta 5 días que caiga la fiebre. Ya cayó la fiebre, recién ya puede pasar por vía oral. Excepto que sea multiresistente, que solo es sensible a este germen, lo puedes mantener por vía endovenosa o intramuscular.
no olvide que la trimetoprim somatosexual también se le puede dar si es sensible el germen. Complicaciones de una prostatitis bacteriana aguda. Como acá está la próstata puede producir una orcoepididimitis por vía retrógrada. O sea, va por el deferente, se mete el germen por el deferente, llega al epididimo y al testículo, una orcoepididimitis. Una complicación. Otra complicación es que este mismo germen se vaya por vía sistémica, produce una sepsis severa, shock séptico, disfunción múltiple, muerte del paciente. Otra complicación es que por vía ascendente asciende a la vejiga va por el uréter, llega al riñón, una pielonefritis aguda. También es una complicación. Otra complicación, como la próstata se edematiza, en algunos pacientes tanto, que no puede el paciente orinar, lo que hace es una retención urinaria aguda, globo vesical. En este caso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene una prostatitis bacteriana aguda, lo que no se recomienda es instrumentar a la próstata, no se recomienda estar manoseando a la próstata, por lo cual ponerle una sonda por vía urinaria a veces no se recomienda en estos pacientes. Lo que hacemos a veces es ponerle una talla vesical. Hacemos una punción suprapúbica por encima del pubis, ponemos una sonda, evacuamos la vejiga y se mantiene la sonda ahí. 2, 3, 4 semanas para que cuando el paciente esté mejor se le retire la talla. Pasamos ahora a la siguiente, al tipo 2, la prostatitis bacteriana crónica. Bueno, en este caso, por ejemplo, la prostatitis bacteriana aguda es más agudo, es más abrupto, es rápido. 1 o 2 días el paciente está con sepsis, malestar general, decaimiento y se ve sepsis severa. En caso de la crónica, es un cuadro de infección urinaria con inicio más lento, 3, 4, 5 días, tú ves con malestar general, un poquito de fiebre, un poquito de ardor, dolor, no estás para eyacular, y son recurrentes. Doctor, me da un tratamiento, pasa 3, 4 meses, otro tratamiento y cuadro de hitos bajos. Entonces, es una hito recurrente, el cuadro no es tan abrupto, es más insidioso y no tan severo. Comienza con síntomas como igual, síntomas miccionales, disuria, urgencia, tenemos, estranguria, etc. Hay también dolor, está el dolor pélvico, el dolor en la zona perianal anterior, pues en la zona rectal, la zona anal, inguinal, pubis, etc. Puede haber dolor a la eyaculación y la fiebre, como digo, puede haber una fiebre no tan alta, baja, 38, 39 y fácilmente con tratamiento médico mejoran los pacientes. La etiología es parecida a la aguda, siempre Escherichia coli a la cabeza, raros son clamidia, microplama, uroplama, micobacterium, etc. No olvidar algo muy importante, doctor, un paciente con hepatitis aguda, maltratada, va a la crónica, no tiene nada que ver, porque hay hepatitis crónica que nunca han tenido un cuadro agudo per se, así severo, que como uno ve. Entonces puede ser dos etiologías diferentes, nada más. Ok, acá sí, ¿cómo hacemos diagnóstico? A veces de hepatitis crónica bacteriana tipo 2 y la tipo 3. Hacemos a través de esta prueba. Esta es la prueba que dio en más en década de los 80, 90, Stame Mares, en el cual hacía la prueba de los 4 vasos. ¿En qué consiste la prueba de los 4 vasos? El primer vaso, por ejemplo, le dicen al paciente que orine. Ahí inmediatamente, y le colectan 10 centímetros. Si sale positivo, esto va a indicar que la infección está en la uretra. La prueba del segundo vaso. También le dicen al paciente que orine con su chorro medio. Es igualito como hacen para infección urinaria. Se toma de chorro medio. Si sale positivo, esta es infección de la vejiga o del riñón. El tercer vaso es postmasaje prostático. Entra el dedo por el ano y comienzas a presionar la próstata con gran intensidad, que por la uretra sale una secreción. Esa secreción se manda a cultivar, se manda a analizar y cultivar. Y si sale positivo, prostatitis bacteriana. Si el cuadro es agudo, que no está contraindicado solo en agudos, si es con síntomas leves, moderados, es prostatitis bacteriana crónica. Y el cuarto vaso es aquel, por ejemplo, que después del masaje prostático le dice, señor, ahora orine nuevamente y lo mandas a cultivar. Si sale positivo, es prostatitis bacteriana. Diagnóstico de estos pacientes. ¿No? Doctor, todos los vasos fueron negativos, pero al examen el vaso 3, me sale que hay leucocitos aumentados, leucocitos y macrófagos aumentados en número. Entonces sería el tipo 3A con diferencia del tipo 3B. Ahora, como es una prueba bastante engorrosa, entonces hay una prueba
un poquito como que le resume la prueba de níquel. Níquel solo toma el vaso 2 y el vaso 3 y el vaso 4. O sea, antes del masaje y después del masaje de la orina. Si sale positivo en el segundo vaso de prueba de níquel, considera prostatitis bacteriana. Si sale positivo el primer vaso de níquel, es considerado una tubo de riñón o vejiga. ¿Por qué no se utiliza el examen del semen post masturbación? Porque ya ustedes saben que el semen está compuesto por 3 secreciones, de las vesículas seminales, de la próstata y del testículo. La vesícula seminal representa más del 70%, el de la próstata representa entre 20, 25 a 30%, y del 1 a 5% representa el testículo. Y también de la uretra, por si acaso, también la glándula ocupe del de la uretra también ayudan para que haya el líquido seminal. Por eso el examen de semen no está indicado normalmente en los pacientes para diagnóstico de prostatitis bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento? Acá, como le expliqué, es muy importante el pK de la próstata. En aguda, dale cualquier antibiótico va a llegar. Este es cómo llegan los antibióticos a la vía urinaria. Como ven, las quinolonas y las sulfas llegan al 100%. La que le sigue son las tetraciclinas, 60%, y las que llegan muy poco son los aminoglucósicos, un 10 al 15%. Eso es solo sí en tejidos normales. En tejido inflamatorio llega más, llega casi el 80 al 100%. Por eso, cuando tenemos una hepatitis bacteriana aguda, damos aminoglucósidos a veces a los pacientes. Cuando damos crónica, o como hace de 4 hasta 8 semanas de repente de tratamiento, tratamos siempre de darles o fluoroquinolonas o sulfas. Por ejemplo, en lo que es macrólidos, los macrólidos normalmente no se indican en pacientes con infección de tracto urinario. ¿Por qué? Porque supuestamente los macrólidos no se secreta por la vía urinaria, o sea, no se secreta por el riñón normalmente. Pero en caso de prostatitis sí se puede dar. Olvídense, mira, 30-50% de esto llega al tejido prostático. Pero si estuviera inflamado, llega mucho más. Hay un tratamiento, por ejemplo, que hacen muchos los hindú, que dan acitromicina a los pacientes con prostatitis por 3 días por semana, por 4 semanas. Es un tratamiento bastante simple, porque imagínense, tomar fluoroquinolona, ciprofloxacino, una tableta cada 12 horas por 4 semanas, el paciente termina con una gastritis. O a veces el paciente se olvida tomar la pastilla. Igual es la tetraciclina supermetazol, el Bactrim se da cada 12 horas. La doxiciclina y también se va cada 12 horas. Entonces, a veces, por eso, normalmente a veces la citromicina o los macrólidos no se recomendaba mucho en prostatitis, pero los trabajos hindúes que han presentado hace más de 10 a 20 años atrás, se está viendo que sí puede dar un efecto bueno en estos pacientes. No olvide que el tratamiento de prostatitis hasta la actualidad ya no hay muchos artículos porque ya es un estudio que se ha hecho en la década de los 80, década de los 90. Ahora pasemos a la prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico. Este es el cuadro de prostatitis más frecuente que la bacteriana. La bacteriana solo representa del 5 al 10%. La no bacteriana representa entre los 80 al 90% de todos los pacientes que vienen con prostatitis a la consulta. Más frecuente se ve en varones o en hombres de 30 a 55 años de edad. Otra cosa muy importante, muchos de estos pacientes tienen un grado de depresión o ansiedad que vienen estos pacientes. Ahora, el dolor, la molestia deben durar más de 3 meses con síntomas urinarios bajos, disuria, poliaquiuria, tenemos dificultad para orinar, frecuencia, etc. Otros pacientes también tienen, un 50% de estos pacientes tienen otros síntomas como colon irritable, colon espástico, etc. Estos pacientes, para poder catalogar sus síntomas, a veces hacemos un score. El score de síndrome prostático crónico en NIC-CPI. Se le pregunta, se le encuesta y se le hace un seguimiento con esto. Mayormente estos pacientes es un diagnóstico más por exclusión. Tú excluyes que no tenga un tumor en la vejiga, excluyes que no tengas un cálculo en la vejiga, excluyes que no tengas una infección urinaria a la vejiga, etc. O sea, le pides de repente una ecografía, un urocultivo, y si no hay nada, bueno, pone prostatitis crónica bacteriana. Si decía, le hace la prueba de mares, la prueba de los 4 vasos, que le dije que es engorrosa, o de la níquel abreviada, y ahí le puede diferenciar. Si sale negativo, es abacteriana en A y B, dependiendo de los leucocitos o los macrófagos que se encuentren.
Procesitis bacteriana no bacteriana es un proceso inflamatorio, autoinmune, reflujo. Cuando le comenté en las etiologías probables, hablé de una disfunción vésico-esfinteriana. Entonces, esto puede ser anatómicamente por una estrechez o porque una mala coordinación entre el músculo de la vejiga y los esfínteres, y esto hace que la orina no fluya en forma laminada, sino se haga una turbidez, y esto ascienda la orina por los conductos. Eso puede producir una respuesta química o autoinmune y ser el gatillo para producir la prostatitis crónica no bacteriana. No olviden que el cuadro clínico es el que manda, síntomas de 3 meses, hay también dolor perianal. El cuadro clínico a veces es muy parecido a la crónica, excepto que no tiene fiebre. Tiene las mismas molestias, los mismos síntomas. Hay disconfort en la eyaculación en algunos pacientes. El tracto rectal en estos pacientes mayormente son normales, como en la crónica bacteriana y la no bacteriana. Normalmente a veces el tracto normal, no encuentra nada raro. El tratamiento, ese es el detalle. Como no tenemos una etiología per se, el tratamiento es como escalonado. Comienzan con alfa bloqueadores porque hablan de una disfunción vésico-esfinteriana, o sea que el esfínter o el músculo no se relaja bien, entonces lo que le das un alfa bloqueador para que veas. Das 1 mes, 2 meses, y con ese paciente está tranquilo, sigue ese tratamiento. Si no, pasas un antiinflamatorio. Puede ser un relajante muscular, puede ser un anticolinérgico, puede ser 5-reductasa para bajar un poco el volumen prostático si está un poco aumentado. O sea, acá hay muchos tipos de tratamiento. También dan tratamiento con antibiótico. Cuando hablé al inicio, cuando Nikken clasificaba sus gérmenes entre gérmenes que sí producen prostatitis, en los probables y los posibles y los que no producen, en los probables había micoplasma, uroplama, clamidia. Estos gérmenes, el cultivo normalmente sale negativo, porque no son cultivos especiales para esto. Por eso algunos médicos cursan con antibiótico al inicio en estos pacientes. Usan unos 3-4 semanas hasta 2 meses, rotan de tetraciclinas a macrólidos y ven la respuesta. Si el paciente responde muy bien, bacán, ese es el tratamiento que están siguiendo. Si no responde, siguen buscando un tratamiento alternativo. Por ejemplo, ya hay tratamiento, por ejemplo, que dicen Samaste, bueno, a mí me va bien. Alguna gente, por ejemplo, hace masajes prostáticos a este tipo de pacientes. ¿Cuál es la idea del masaje prostático? Según dicen ellos, para romper los tabiques que se encuentran a nivel de la próstata, que no dejan que entren los medicamentos, y además le ayuda a botar el líquido seminal de estos pacientes. Algunos dicen que le va muy bien, algunos dicen que no le sirve para nada. Otros le dan tratamiento intraprostático, le ponen una aguja en la próstata, le inyectan antibiótico, antiinflamatorio, corticoide, y para ellos dice que le va bien. Otro dice que no sirve para nada. Otros, por ejemplo, le dan instilaciones vesicales, como le digo, con antibiótico, con antiinflamatorio, con corticoide y analgésicos. Doctor, ¿le va bien? Algunos dicen que le va mal. Algunos hasta le han operado. Normalmente la prostatitis no se opera. O sea, paciente con prostatitis no debe operarse nunca. Pero algunos pacientes que le han hecho urodinamia o le han hecho una citoscopía y ven el cuello un poco elevado, entonces ellos piensan que eso hace que tenga un reflujo a nivel de la uretra prostática y eso te produce prostatitis. Entonces, en ese caso, de repente la posibilidad de operarse, pero no está indicado la cirugía en pacientes con prostatitis. A eso lo quiero que entiendan. Otros hacen tratamiento de terapia psicoterapia, le mandan al psicólogo, tratamiento de feedback, etc. Entonces, este es un cuadro de resumen de todo lo que estamos comentando de la prostatitis. El primero, prostatitis aguda bacteriana. El cuadro, la etiología, por ejemplo, se presenta entre los 40 y 60 años de edad. El tracto renal es doloroso, aumento de temperatura local. No olviden que solo es el 5%. El tratamiento de estos, antibiótico. Con antibiótico estos pacientes se van a curar. De 4 a 6 semanas antibiótico, estos pacientes van a estar mejor, van a ser pacientes que se van a curar y probablemente ya no tengan más molestias de la próstata. La crónica bacteriana se presenta entre los 50 y 80 años de edad. Se puede enmascarar un poco con el crecimiento de la próstata, la hiperplasia prostática benigna. Cuando le haces el cultivo o el cultivo por la prueba de Stine-Mares, sale positivo que es la bacteria, le das tratamiento con antibióticos y lo más probable es que sí lo vas a curar también. O sea, porque tienes una etiología, le estás dando un tratamiento a una paciente que tiene una etiología que es una bacteria y con ese tratamiento antibiótico que va a llegar lentamente, por largo tiempo, lo vas a curar. El problema que estamos en el grupo 3, que es la crónica bacteriana,
que se presentan más jóvenes, en 30 a 50 años, son los pacientes que vienen a tu consulta, vienen ya de 1, 2 o 3 urólogos que dicen, doctor, me trató, no mejoro, me trata, no mejora. ¿Por qué? Porque vienen muy ansiosos, muy deprimidos, la etiología se desconoce, el tratamiento es, como le digo, escalonado, puede dar antibiótico, antiinflamatorio, relajante muscular, le dan hasta amitriptilina, un antidepresivo, le dan para el dolor neuropático, gamapentina, etcétera, buscando cómo tratar a estos pacientes. Y muchos de estos pacientes, en algunos de estos casos, terminan solo con su síndrome de dolor opioideo crónico por mucho tiempo. Ahora, también hay una definición que se llama prostatitis granulomatosa. La prostatitis granulomatosa se hace diagnóstico a través de una muestra. O sea, tiene que ver, para decir que es prostatitis granulomatosa, tomar una muestra, ya sea por biopsia, por cirugía, por etcétera. Es un cuadro no poco frecuente, cuadro infrecuente, pero que se está incrementando porque el tratamiento para cáncer de vejiga se le da instilaciones con un Mycobacterium semimuerto que es el Camel-Guéri. Pacientes en Estados Unidos, aunque en la década de los 90 y 2000 ha incrementado por el HIV, etcétera. Se divide en dos grandes grupos. Las más frecuentes que no tienen una etiología definida, 2/3 partes, y una tercera parte sí es una etiología definida, ya sea por esta bacteria, Mycobacterium, etcétera. Se divide en no eosinofílica y eosinofílica. Cuando es la no eosinofílica es el detalle, es muy parecido a la crónica bacteriana. Y el tacto rectal en estos pacientes hasta puede ser un poco indurado, que nos hace pensar en un cáncer de próstata. Y en este caso sí se puede hacer una biopsia prostática. ¿Por qué? Porque pides cultivo total negativo y tienes un tacto positivo, puede ser una biopsia prostática en estos casos. En cambio, la eosinofílica es muy parecido a la prostatitis bacteriana aguda. Viene un cuadro muy agudo, con fiebre, malestar, síntomas muy severos, pero la diferencia está en que cuando empieza un hemograma y ves los leucocitos, vas a ver que hay una gran eosinofilia en estos pacientes. Pero el tratamiento es muy parecido. Le das antibiótico, hidratación, analgésico en estos pacientes. Ok, entonces, como estamos comentando, la prostatitis granulomatosa se presenta a menos del 1%. Se encuentra, cuando tú lo operas, por ejemplo, en un paciente por un adenoma prostático, por una hiperplasia prostática benigna, te puede responder que ese paciente no tenía hiperplasia, sino tenía una prostatitis eosinofílica en un 0.4% de las muestras, en una biopsia porque piensa que es un cáncer de próstata en un 0.29% y una cirugía de RTU un 0.77%. O sea, no es muy frecuente. Y como le expliqué, la etiología puede ser no eosinofílica o eosinofílica. La no eosinofílica es muy parecido a la crónica, a bacteriana. Hay un reflujo, el reflujo va a producir una alteración química, los cuerpos amiláceos, esas células muertas que se contraen en los acines, que están afuera, se van al tejido prostático y eso produce un granuloma. Y la tipo granulomatosa eosinofílica es como una respuesta alérgica. Muchos de estos pacientes tienen antecedentes de rinitis, alergias, asma, etc. Otra prostatitis que también está, que es una prostatitis, está incluido, se llama tuberculosis o prostatitis tuberculosa. También está, antes de los 90, 70, 60, en Estados Unidos era muy bajo. Ahora no olviden que este tipo de pacientes se relaciona mucho con HIV, con la inmunodeficiencia que presentan estos pacientes. Entonces, estos pacientes mayormente vienen también con síntomas de tracto urinario bajo, pero a veces se les asocia a fístulas perianales. Pacientes con síntomas de tracto urinario bajo, con fístulas perianales y puede estar con infertilidad, hay que pensar en una prostatitis tuberculosa. Los exámenes que se le puede pedir al paciente, todo se le puede pedir BK para el urocultivo. Normalmente cuando tienes una tuberculosis es muy, muy difícil encontrarlo el germen, por los 2 métodos, ya sea por la tinción o por el cultivo de los Weinstein, que es 60 a 90 días. A veces el que ayuda bastante es el PCR para la prostatitis, que te da una sensibilidad de un 95%. El tratamiento para estos pacientes, igual, es tratamiento con los antituberculostásicos. Normalmente, según nuestros programas, está en el programa tipo 1, que es 6 meses, pero a veces nosotros pedimos que sea 8 hasta un mes, hasta un año.
de 8 meses a un año. Pedimos ampliar porque estos, como le comentamos, como llega muy poco a la vía urinaria y en poco cantidad, deseamos que nosotros aumentar el tiempo. Otra complicación, ya como parte infecciosa de la próstata, está el acceso prostático. Como le comenté, el acceso prostático mayormente se presenta cuando hace una instrumentación o un mal tratamiento de una prostatitis hipertensión aguda. La crónica es muy raro que tenga un acceso prostático, pero la aguda maltratada o a través de una instrumentación de la vía urinaria puede tener un acceso prostático. La frecuencia ya es baja, no es muy frecuente, un 0.5 al 2.5%. No olvide que a veces para hacer otros procedimientos damos tratamiento profiláctico de antibiótico. La mortalidad fluctúa de 3 al 16%. Ya cuando tenemos un diagnóstico probable de acceso prostático, hay alternativas y también hay grandes antibióticos para estos pacientes. Ahora, a veces, cuando forman el acceso prostático, se forman microaccesos. Estos microaccesos se van a juntar o coleccer y forman un gran acceso prostático. También está relacionado con algunos pacientes que han tenido un problema de inmunodeficiencia, pacientes diabéticos, alcohólicos crónicos, diabéticos, pacientes con HIV, con SIDA, o pacientes que han recibido una instrumentación tipo citoscopía, tipo tipo citoscopía, tipo biopsia, etc. Cuando tienes un acceso post-biopsia, mayormente el acceso se localiza en la ecografía en las zonas periféricas o las zonas laterales. Cuando la prostatitis es por mal tratamiento, mayormente se da en las zonas centrales o zonas de transición. Pero en realidad es un acceso, ahí no hay vuelta que darle. Ahora, esta es una clasificación del acceso prostático dado por Lucio, que divide en cinco grupos. Lo más importante es el grupo 1, que es el acceso, mide menos de 1 centímetro y un solo lóbulo. El 2, el 3, el 4, el 5, tienes 2 o 3, 4, 5, el tratamiento es lo mismo. Drenaje. El tipo 1, el único tratamiento es antibiótico de amplio espectro y ver la evolución del paciente. Si el paciente le das tratamiento y con tu control ecográfico, tomográfico o por resonancia, ves que el paciente clínicamente mejora y le haces un control mejor, solo tratamiento antibiótico. El resto, si no ve mejoría con el tratamiento antibiótico o es tipo 2 hacia arriba, tratamiento es drenaje. ¿Cómo lo drenas? Ya sea por cirugía abierta, por cirugía de RTU o por una punción a través del recto, punzas y pones un drenaje ahí, por vía ecográfica. Este es el esquema. Acá en la parte superior hay una tomografía. Esta zona negra hipodensa es un acceso prostático, todo es una próstata. Al igual acá, abajo es una resonancia. Toda esa cosa media blanca que ven es líquido, no es como el agua, es un acceso prostático. En la ecografía abajo también ven una zona hipoecogénica que es compatible con el acceso prostático. Como le digo, el tratamiento en estos pacientes es antibiótico de amplio espectro, da para gram negativos, ahí sí sube automáticamente a imipenem, meropenem, sube los carbapenem, o los pipetazos, piperacilina, torvastatin. Pensar en un drenaje, ya sea quirúrgico o por radiofrecuencia transmisionista, y tratar al paciente y ver si tiene otra enfermedad concomitante como diabetes descompensada, insuficiencia renal, etc. ¿Alguna pregunta? Uy, creo que no me han escuchado. Buenas, ¿alguna pregunta? No, doctor. Ok, entonces el tema de hoy día era prostatitis. El tema de hoy día... Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo